Bene, allora, buongiorno a tutti, sono davvero lieta di darvi il Buenos días a benvenuto todos, buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a este nuevo webinar organizado por OCRIM. Pues tendremos esta sesión juntos. Me llamo Ana Bufa, ya me conocen, trabajo en el mundo de comunicación food desde hace muchos años y hoy estoy aquí como moderadora. El webinar va a durar 30 minutos, incluidas las preguntas y respuestas. Ustedes pueden hacer las preguntas en cualquier momento escribiendo las preguntas en el espacio de abajo de la pantalla. Entonces, las preguntas son anónimas, así que pueden hacer todas las preguntas que quieran y las vamos a presentar a la ponente al final de la presentación. Pues si tienen preguntas más complejas, nos pueden escribir a conferenceroom@ocrim.com. Bueno, el tema de hoy, ¿cuál es? Es un tema muy interesante y pues se está prestando mucha atención efectivamente en el mundo pues de alimentos, mundo tecnológico y por tanto, por supuesto, también nosotros queríamos hablar de este tema. Pues vamos a hablar de novel food, vamos a hablar de harinas o polvos a base de insectos y lo vamos a hacer con la profesora Yuter del Departamento de Ciencias para la Nutrición, el Medio Ambiente de la Universidad de Milán. Pues la doctora Yucker ha publicado muchos em, artículos, muchas cosas en las revistas internacionales. Y entonces ahora le dejo la palabra a Constanza Yucker para que nos hable de Novel Food. Buongiorno, innanzitutto buongiorno Buenos a días, muy tutti buenos días a e todos. comunque adesso condivido. Bueno, ahora voy a compartir la pantalla. Un momento, por favor. Mi confermate che si vede la ¿Se presentazione? ve? Se puede ver la Confermo che presentación? Muy bien, si entonces, vede. buenos días a todos. Hoy vamos a hablar del uso de Insetti insectos non y sus derivados en productos de base de cereales. negli ultimi anni, scusate, non va avanti. Negli ultimi anni si è sempre sentito parlare En los últimos degli años insetti sulle nostre tavole hemos oído hablar quotidiane. cada vez más de insectos en nuestras mesas, varias revistas, también los periódicos, la radio, la televisión, todos hablan de este tema. Es un tema muy actual hoy en día, pero bueno. Anche confermato, diciamo, dalle También esto está confirmado por un aumento de interés por parte del mercado a nivel de cantidad de productos y también a nivel de millones de dólares implicados. Por ejemplo, esta es una previsión sobre el crecimiento de los insectos comestibles en el mercado entre 2018 y 2023. Y también los próximos años se prevé un crecimiento muy grande, como pueden leer, de 2019 a 2026 crecerá hasta un 47% este mercado. ¿Por qué? Vamos a dar un paso atrás, pues porque porque los insectos, pues diciamo che l'aumento ¿por qué? della Porque ya lo sabemos, el popolazione aumento de la sta población en el mundo y portando también del estándar de vida di prodotti requiere alimentari una necesidad de productos alimenticios cada vez más grande y sobre todo de proteínas animales. Y esto también acompañado por pues, la explotación excesiva y creciente de los recursos naturales. En los próximos años, la población crecerá, va a crecer pues en 2050 para 2050 se prevé una 9,5 mil millones de personas en el mundo que tendrán que alimentarse y pues considerando el aumento de la necesidad de proteínas animales, esto significa pues más animales para el consumo humano y por tanto hará falta una cantidad de proteínas animales cada vez más grande. ¿Por qué los insectos son tan interesantes como fuente de proteínas alternativa? Pues antes que nada hay diferentes especies de insectos, por supuesto, diciamo potenzialmente que son interessanti pues potencialmente appunto interessanti
potencialmente possono interesantes essere, diciamo, sia per essere utilizzati come food para source ser o come usados como sostitutivo alimentos para los immediato. seres humanos y Hanno también alcune como caratteristiche alimentos para intrinseche animales. caratteristiche Tienen algunas sì, características che intrínsecas, fecondità polifagia, e por ejemplo, alta fecundidad y además crecen muy poi rápidamente, tuttavia unos ciclos de vida muy la rápidos. Y produzione si además la estende producción de portata insectos diciamo se nel considera más sostenible territori que las fuentes de proteínas tradizionali. tradicionales, por tanto, Allora, se comparado analizziamo con la carne. in Además, el particolare, perfil nutricional es muy interesante fanno già y parte además, dell'alimentazione di pues diverse ya specie forman parte de la animali, alimentación de varias especies animales criadas, por ejemplo, los peces, los cerdos, además las aves sono già de corral consumati in y como parecchi alimentos paesi ya se del consumen en mondo. varios países del mundo. Hay más de 2.000 especies de insectos que ya se consumen en el Per mundo. quanto riguarda appunto la sostenibilità, En cuanto a la che sostenibilidad, caratteristiche hanno gli ¿cuáles insetti? son las Innanzitutto características de los hanno insectos? Bueno, un'efficienza di primero, conversione del tienen una zucchero in eficiencia de proteine conversión muy e per alta esempio de los chiaramente alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Significa que, como pueden leer aquí, necesitan menor cantidad de comida para aumentar su peso. produzione di Entonces, para biomassa, la producción de essendo biomasa appunto poco corporal. caratterizzati Y esto se debe a características de los e insectos risparmiano que energia no necesitan e consumir energía possono para mantener su quindi temperatura del essere cuerpo, que a favore depende di de la temperatura riduzione externa. Y además, di peso corporeo, pues, aumento quindi di peso corporeo, abbiamo además comunque tenemos emissioni di gas serra. emisiones de Abbiamo gases poi de efecto invernadero menores, superiore inferiores, y además tenemos menos necesidades de espacio molti para insetti la cría, pues millones de insectos se pueden criar diciamo dentro de pequeños espacios de piccole estructuras strutture sfruttando proprio muy la pequeñas. larghezza. Entonces, sobre todo utilizando la Hanno altura bisogno de los espacios, espacios verticales y además necesitan cantidades de agua inferiores. Esta es una comparación considerando 1 gramo de Altra proteína producido. caratteristica Otra característica interessanti muy interesante en los per insectos, la sobre todo sostenibilità por lo que se refiere a la possono sostenibilidad, contribuire es que los sostanzialmente insectos quindi alla pueden circolazione contribuir a una producción dell'alimento stesso. circular, a la economía E, circular. Es decir, los insectos se pueden ad esempio criar utilizando, sottoprodotti por ejemplo, unos generati derivados de origen vegetal in questo modo desde la industria agroalimentaria. De esta forma, es posible recuperar unos nutrientes que, si no, al no hacerlo, se tendrían que tirar diciamo a la ridurre basura y además se reduce el problema de la gestión de estos essere eh, eliminati desechos correttamente. que si no se tendrían que eliminar. Quindi possono essere da un lato Bueno, los insectos, coltivati por e tanto, se utilizzati pueden criar y luego se pueden utilizar para la alimentación, en este caso animal, o si no, se pueden utilizar para la alimentación humana. viene Y sfruttato además, lo que poi quindi que no se utiliza, se puede luego utilizar como fertilizante nella produzione y dei por tanto, así haciendo, se vuelve a la per producción de quanto los riguarda cultivos. più Eso es economía l'economia circular. circolare, En cuanto al perfil caratteristiche nutricional, pues varía degli mucho insetti según las in especies, considerazione depende delle mucho del insecto que se está tomando en cuenta, del suo del stadio di momento, es decir, de su estadio de desarrollo. stadio di larva, quindi Si pues es un insecto adulto, si più avanti pues cuánto tiempo tiene el insecto y además varía quindi según concentrazione el alimentazione substrato de crecimiento, es decir, qué normale come el sono insecto. ricchi Normalmente los di insectos contenuto proteico tienen muchas proteínas, tienen un alto quindi contenido de proteínas. Se trata de proteínas de sono alto valor biológico presenti in que altri se puede comparar prodotti con sono el valor maggiormente biológico que presenti encontramos en otros productos. Por nei ejemplo, grassi tienen mucha lisina scusate grassi y además e tienen questo un alto contenido en fa lípidos variare
y pues es bastante alto, es un 20-40% de lípidos. di grassi Y essenziali al aquí lavoro también en los insectos hay algunos ácidos grasos esenciales, por ejemplo, el linoleico, que es muy difícil encontrar en los productos de origen animal, que no son capaces de sintetizarlo y en cambio sí se encuentra en los insectos. En esta tabla, espero que se pueda leer, es bastante pequeño, pero bueno, podemos ver cómo podemos ver la composición nutricional de los insectos que varía según la especie que se está considerando. En la primera línea tenemos las proteínas que van de un 35 hasta un 60-70%, las grasas de un 13 hasta un 30% y luego la fibra y más cosas. Pero además de estos componentes principales, los insectos que más aportan a nivel nutricional, pues tenemos la vitamina B9, por ejemplo, B12, más otras vitaminas muy útiles. Además, tienen un contenido de un 9% de fibras. Además, llevan muchos minerales, calcio, sodio, hierro, potasio, magnesio, zinc, selenio, pues por supuesto depende del insecto. Y además de la especie, además también tienen unas sustancias beneficiosas, por ejemplo, la quitina. Questo per quanto riguarda quindi Bueno, il profilo entonces nutrizionale. esto a nivel de Veniamo su però perfil nutricional. Vamos a ver algo ahora por lo que se refiere a la legislación alle europea. regolazioni En la europee, legislación gli insetti europea, sono los considerati come insectos se novel consideran como un food, novel ovvero food. ¿Qué es un novel food? Un alimento nuevo. Es decir, se trata de esos productos que no se consumían antes del 15 de mayo 97. Y entonces para poder ser comercializados necesitan tener una autorización específica para evaluar su seguridad. Se trata de productos, de alimentos novedosos, innovadores o, si no, alimentos que no se consumían tradicionalmente en la Unión Europea. Los insectos forman parte de estos novel food. El reglamento para la producción y comercialización de estos novel food es el reglamento 2015-2283, que se llama también Novel Food Regulation. Entonces, hay que destacar que la producción y comercialización de los insectos tiene que pues, recibir la autorización de la EFSA, la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria. i produttori di Los insetti productores de devono insectos rispettare deben estar registrados como delle operadores richieste y se questi processi per requieren unos produrre procesos específicos de producción appunto per gli insetti. Questo è un esempio para los di insectos. alcune Este informazioni es un ejemplo de algunas richieste informaciones que se requieren, que se piden, dall'autorità em, e entonces in questo que caso la autoridad pide un cuando produttore, un'azienda un vuole productor, una commercializzare empresa un quiere insetto producir, comercializar un insecto, necesita proporcionar un dossier a la Unión Europea y, por tanto, a la EFSA. Y aquí están algunas informaciones que se tienen que proporcionar, por ejemplo, los datos sobre la composición, la historia del nuevo alimento que se quiere proponer, además informaciones toxicológicas, alergénicas, pues todo un conjunto de informaciones que sirven para garantizar la seguridad del producto. Y luego, por supuesto, la autoridad, es decir, EFSA, también puede pedir más informaciones, informaciones complementarias si las informaciones proporcionadas no son suficientes. Efectivamente, es un proceso bastante largo que puede durar hasta 2 años. En este momento, las especies autorizadas en la Unión Europea para la producción y comercialización, ¿cuáles son? Son el Tenebrio molitor, mm, es un coleóptero de que se consumen las larvas, Locusta migratoria y Aqueta domesticus, parecidos
al grillo y bisogna pues a los saltamontes. conoscere tutti come Por il tanto, grillo, pues se trata de pues insectos que todos conocemos y el Alphytobius diaperinus, del que también se consumen las larvas, vediamo también qualche procesadas. di qualche confronto su Bueno, quella che può essere la vamos a polvere di ver una insetto comparación entre rispetto el polvo de alla insectos farina frente di al trigo. fermento. Ehm, confronto soprattutto su quella che è la composizione e quindi che cosa potrebbe, diciamo, portare Bueno, la entonces polvere di insetto vamos a ver con cuáles son las quelli che características sono del polvo de acidi insectos. Si che echamos una sono mirada a la presenti composición nutricional, all'interno aquí podemos ver del dónde están polvo las di insetto. diferencias. Pues podemos ver la presencia de proteínas. Aquí Appunto, a la derecha pueden quindi ver tres tipos de insectos, proteínas que van de 45 a 56. En cambio, en la harina de trigo estamos a un 12-13%. Las grasas son más altas en el caso de insectos, hasta un 35% frente a un solo 1% en la harina de trigo. Carbohidratos están muy altos en sono bassi su carbohidratos quella che è la farina están muy altos en el insetto. trigo, Quindi mientras que los carbohidratos están más bajos en el polvo de insectos. Bueno, portare la farina di insetto. entonces el Altri polvo o la aspetti, harina de diciamo, insectos, positivi. ¿cuáles son las ventajas? Sicuramente ¿Cuáles son las características? Pues il seguramente complementa el contenido de proteínas, como ya hemos visto. También completa el perfil de aminoácidos, que es muy interesante, es muy completo con, pues, en cuanto a aminoácidos esenciales y además complementa en el contenido de lípidos y también los ácidos grasos que el hombre no puede sintetizar y además también nos proporciona un aporte de minerales, vitaminas, fibras y sustancias bioactivas, como estábamos diciendo. Por tanto, puede tener unos efectos muy positivos para la salud humana. Bueno, pero ¿de qué porcentajes estamos hablando cuando hablamos de agregar harina de insectos? Pues como les estaba diciendo en este dossier, que se tiene que presentar a la EFSA, también se necesita indicar estas informaciones. Y pues este es el reglamento del 3 de enero 2023 que autorizó la comercializazione en el mercado de polvo de Aketa domesticus, es decir, el grillo doméstico. Y podemos ver que se trata pues de un aporte muy bajo, una cantidad muy baja, un máximo de un 3% en 100 gramos de producto. Y por tanto, por ejemplo, las barras de cereales llevan un 3% o productos, am, en otros productos tenemos también unos porcentajes más bajos. Este, en cambio, es el reglamento sobre la comercialización de Alphytobius diaperinus, que es un eh, coleóptero, un gusano. Y pues en este caso, en cambio, el porcentaje es un poquito más alto, más o menos un 10-15%, ci si abbassa anche pero para al algunos productos llegamos a un 5%. In bibliografia sono riportati diversi Bueno, studi, en la bibliografía se relativamente pueden a encontrar varios che estudios bastante hanno provato recientes a, diciamo, a valutare le proprietà que han biologiche analizado las propiedades aerológicas, tecnológicas también, y también se han llevado a cabo unos estudios sensoriale de sulla tipo presenza sensorial di appunto polvere di sobre la insetto inclusión de polvo de nel pane, per insectos esempio en nel el pane. pan, por ejemplo. Y entonces se han hecho unos estudios con inclusiones, unos niveles de un 5 hasta un 30% de harina de Questo insecto en el lavoro, ad pan. esempio, abbiamo En este sviluppato trabajo, por ejemplo, in que collaborazione con hemos alcuni llevado a cabo
en colaboración con algunos colegas de nuestro departamento de tecnología alimentaria, hemos agregado la harina de grillo al pan. Le hemos puesto harina de grillo hasta un 20%. Y efectivamente hemos visto que en el pan la harina de grillo ha reducido el volumen específico del pan, sobre todo con un nivel más alto, un 20%, mientras que el 10% ha afectado menos, ha tenido menor influencia sobre el volumen, aunque pues la integración de un 20%, el aporte de un 20% no ha tenido pues una influencia positiva sobre este parámetro, pues por lo que se refiere a la pasta, se ha agregado un 5 hasta un 15% de harina de grillo y hemos estudiado, por tanto, las propiedades nutricionales y la textura final de la pasta. Y pues en el interior del mismo estudio, durante el mismo estudio, también se ha enriquecido la pasta con harina de grillo. En este caso se trataba de pasta fresca, tagliatelle, y pues se vio que la pasta, pues se ha estudiado pasta a la que se ha añadido un 10 más un 5 hasta un 10% de harina de grillo. Y pues la pasta enriquecida con harina de grillo presentaba una mayor absorción de agua que la de control. En cambio, el enriquecimiento al 5% no comprometió la calidad de la cocción o del horneado en términos de pérdida de producto y consistencia. Y luego otros estudios se han hecho sobre galletas, magdalenas, aperitivos, galletas, barritas de proteínas. Estos son productos en los que se está trabajando mucho, sobre los que se está haciendo mucho. Veo que hay muchas empresas que están proponiendo, además de la harina, están proponiendo unos productos acabados. Por ejemplo, pues unas patatas fritas, unos snacks, patatas fritas a las que se ha añadido harina de insecto. Y, por ejemplo, algo muy interesante son las barritas de proteínas. Y pues hay varias empresas en este momento efectivamente que están invirtiendo. ¿Cuáles son los posibles riesgos debido al consumo de insectos? Pues podría ser posible contaminación microbiológica o química, pero pues bueno, estos son riesgos que se pueden gestionar a nivel de pues fase de cría de los insectos y luego su procesamiento y conservación. Entonces, si todo se maneja bien, correctamente, seguramente estos riesgos se pueden evitar. Y luego otros riesgos podrían ser, pues, debido a la presencia de posibles alérgenos en la harina, en el polvo de insectos. Y también se sabe que los artrópodos pueden inducir algunas reacciones alérgicas en seres humanos sensibles, sobre todo debido a la presencia de arginina quinasa y tropomiosina. Entonces, su consumo puede causar sensibilización. Se desaconseja el consumo de insectos en personas, por ejemplo, que ya tienen sensibilidad a los crustáceos, por ejemplo. Y también a la vez también se ha visto que los insectos pueden tener beneficios positivos para los seres humanos y pues como pueden ver en la imagen pueden tener un impacto muy positivo pues como anticáncer, actividad antibacteriana, regulación de la presión de la sangre, etcétera. Entonces se están haciendo unos estudios bastante nuevos, pero sin embargo pues
estamos viendo que los insectos pueden tener efectos muy beneficiosos, y pues la quitina también puede tener efectos positivos sobre la microbioma del ser humano. nei paesi, occidentali soprattutto El si microbioma, perdón. riesce Y pues un problema, a sobre todo en los países occidentales, son las barreras culturales, fisiológicas, debidas a la neofobia alimentaria. Por tanto, pues la idea de comer, consumir un alimento que es totalmente nuevo para nosotros, y que también se asocia al, pues, la barriera mm, una barriera a algo al que no culturale, quindi estamos questa sensibilità acostumbrados, necessita, diciamo, di essere affrontata y pues assolutamente al da un punto di disgusto. vista Entonces corretto della hay al informazione. asco. Quindi qua Y para superar esas barreras, por supuesto, sería assolutamente importante proporcionar las informaciones per más il correctas. consumatore europeo ¿Qué questo tipo non è de enfoque, cómo podemos così presentar estos semplice productos a los consumidores europeos? Antes que nada, los consumidores europeos no spiegare quieren ver insectos in reconocibles en su plato, en su comida, diferentemente de lo que ocurre ya en otros países del mundo donde se comen insectos todos los días. Entonces, los consumidores occidentales, a ellos se tendrán que proponer productos que lleven polvo de insecto, extractos de insectos, o si no, otros productos que no sean reconocibles a primera vista, pero que a la vez puedan pues llevar a todas esas proteínas de las que acabamos de hablar. Por tanto, la inclusión de insectos en pan, pasta, en productos de panadería puede ser una forma muy buena para empezar a introducir este novel food, este nuevo alimento en nuestra comida. Otro problema actual, y seguramente lo vamos a superar en los próximos años, es el problema de los costes. ¿Por qué? Porque ahora todavía las proteínas de insectos siguen siendo muy, muy caras. Y si buscamos en Amazon, por ejemplo, si queremos comprar un kilo de harina de grillo, pues sale muy, muy cara, unos a 100 euros. Seguramente en los próximos años, ya que aumentará la oferta, seguramente pues el precio bajará. Quindi, future diciamo Bueno, sfide nada. future Entonces, retos prospettive para el future futuro sono molte, y asuntos todavía pendientes. Hay muchos. En cuanto a la investigación, por ejemplo, aquí podemos leer algunos problemas y retos para el futuro. La elección de las especies. Como ya he dicho al principio, hay muchas especies de insectos comestibles. Hay muchos, pero los que para los que hay interés, sobre todo en la industria europea, en insectos que se puedan criar de forma masiva son pocos, son unos 10, unas 10 especies. Entonces hay que trabajar para la selección genética, como ya se ha hecho con otros animales vertebrados. Y, es un tema muy interesante. Además, hay que elegir los sustratos de cría. Y antes hemos hablado de la sostenibilidad. Seguramente hay que elegir un sustrato de cría que no sea demasiado caro a nivel económico, ni tampoco a nivel medioambiental. Entonces, podría ser un subproducto de la industria agroalimentaria, ¿por qué no? Y, esto es muy importante. Además, hay que diseñar las instalaciones. Es un sector nuevo donde todavía hay muchos secretos, todavía por tanto hay que trabajar para mejorar la tecnología de la producción. Además, el procesamiento, el almacenamiento, todavía hay que estudiar esos aspectos. El impacto medioambiental depende de los sustratos. Los costes de producción todavía es un problema, pero esperamos que puedan bajar en los próximos años, y además el uso también de los un ambito in cui si sta lavorando descartes. per quanto riguarda la ricerca, in cui si sta eh, investendo e poi naturalmente es algo en el que se está l'accettabilità invirtiendo,
y la aceptación, por supuesto, la aceptación de los consumidores y los posibles riesgos para los consumidores que en este momento todavía no se han destacado. mm, pero es un novel food, es un alimento nuevo, bastante nuevo, sobre el que estamos trabajando y estudiando mucho. Y todavía nos queda mucho por hacer. Bueno, he terminado mi presentación. Muchísimas gracias por la atención y si tienen preguntas, aquí estoy. Muchas gracias. Eccoci qua, professoressa Yucker, grazie Sí, mille per muy bien. questa Muchas gracias, profesora Yucker. Muchas gracias por esta e presentación muy naturalmente interesante. Sí, han llegado unas preguntas, entonces empezamos. Vamos rápido porque ya llevamos retraso. Mm, ¿Cuáles son los retos normativos o reglamentarios para la industria de las arenas de insectos? ¿Existen normas o directrices específicas para garantizar la calidad y seguridad de los productos? Sí, en los últimos años ha habido mucho interés por parte de la industria y entonces la Unión Europea ha tenido que hacer algo a este nivel. Por tanto, la normativa se ha completamente, pues, ha sido cambiada. Hace algunos años ahora hay unas normativas y unas directrices que se tienen que respetar. En nuestro país, por ejemplo, los centros de salud, las autoridades de salud que se llaman ASL, se están actualizando, se están poniendo al día sobre esta nueva producción. Es una producción de animales, sí, pero son animales totalmente diferentes de lo que, pues, al que estábamos acostumbrados. Por tanto, pues, sí, hay unas normativas y unas directrices que se tienen que cumplir. Sí, Non nuove seguro. affatto, ma ormai siamo Es un sector perfetti. nuevo, pero sí, existen unas normas y reglamentos, sí. ¿Podría describir el proceso de producción de la harina de grillo? ¿Cuáles son las etapas clave y cómo se garantiza la calidad de producto final? Sicuramente è Bueno, chiaro che a livelli una pregunta muy interesante. la Bueno, qualità por lo que se refiere a la calidad y la seguridad del producto acabado, anche nel caso como degli decía antes, insetti, también come anche per tutti quei con los prodotti che insectos, pero a base di carne, de, gli insetti de devono la essere misma forma trattati que para los productos a base de carne, los insectos se tienen que criar y tratar de la forma más correcta. Entonces, hay que criarlos bien y hay que procesarlos bien, por supuesto. Si lo hago, podré obtener un producto seguro. Per quanto riguarda la Y produzione, pues, dunque per en quanto cuanto a la riguarda i producción grilli, ovviamente si de parla di los grillos se crían all'interno di vasche. en L'alimento che pues viene unos utilizzato contenedores. solitamente è un em, alimento che di solito viene y usato per i polli, normalmente per i comen polli, alimentos ma que se utilizan para unos queste piensos persone para, magari consigliano delle diete invece alternative, mm, come dicevo, a basso costo, ok? Proprio per para una las aves o los riduzione. pollos, pero se está pensando en alimentos de Poi bajo ci sono coste por anche razones de diversi sostenibilidad. sistemi, Los chiamiamoli grillos, così, bueno, hay alimentari diferentes sistemas, no in existe questi solamente un grilli método para che llegar a producto tengono acabado. Los grillos surgelati nel normalmente se frigo per un certo congela, valore, invece poi sono pues levati están en ayunas durante nell'intestino, 24 vengono horas para refrigerati vaciar el per intestino, luego se congelan successivamente y vengono sciacquati sucesivamente e vengono messi in diverse se tecniche, secan. possono essere Se secan. Hay liofilizzati, che sarebbe diferentes técnicas con liofilización. Por supuesto, es un proceso más possono caro. Se essere insomma pueden secar. vengono utilizzate anche in microonde, quindi a Se seconda pueden también poner sono diversi en processi horno de e poi microondas. vengono Según el naturalmente a productor, seconda hay delle qualità diferentes vengono anche procesos. poi Y luego, riutilizzati pues según su destino, diventa appunto la farina e quindi possono se anche puede essere producir usati la come harina. insetti, ma può Y essere anche riutilizzato entonces hay que semplicemente concettuale e quindi questo molirlos y si no, o si no, se pueden dipende secar appunto y da pues questo. se Però non consumen c'è un así. metodo univoco, ecco. Pero no hay Però solamente un essenzialmente método. l'uccisione, l'essiccazione Pues e se poi matan, se la secan macellazione y luego col consumo. Chiaro, pues chiaro. se, se Allora, una consumen. domanda che riguarda le prospettive di mercato. Bueno, una Come pregunta vengono sobre analizzati i las mercati per le proteine perspectivas de mercado. nelle ¿Cuáles son las perspectivas de ci mercado sono para stati estas cambiamenti proteínas? dopo Hay l'autorizzazione cambios en este da momento parte della en Unione Europea da parte
los Cosa che hábitos de los consumidores. dunque, premetto che non mi Bueno, occupo de del mercato della farina di insetti, ma tengo que pues decir que no me ocupo del penso che mercado sia de harina de insectos, pero creo que antes que nada es necesario trabajar todos juntos para una correcta información. non so se También ricordi porque, questi pues, no sé si se anni acuerdan, pero a principios del año se habló mucho del etiquetado. Ahora nos van a vender esta harina de insectos sin que nos enteremos, pero no, pues es necesario que los consumidores sepan que, por supuesto, van a estar informados. Estarán enterados, por supuesto, el productor mismo quiere informar al consumidor que le está vendiendo harina de insectos. Y además, como hemos visto, el precio es más caro, es muy diferente. Creo que pues habrá mucho interés porque es un producto, che ha una maggior es un sostenibilità. producto que tiene más Credo che i sostenibilidad. consumatori Y siano pues più creo que los sensibili consumidores hoy a questi aspetti. cuidan Poi mucho a estos credo che per aspectos, esempio están muy preocupados por estos aspectos per y además nella diciamo se ha visto que existen. nella voglia di provare un prodotto nuovo e Existe, fare pues delle la gente, las personas tienen ganas de probar algo nuevo. Por ejemplo, los hombres i están soggetti más predispuestos a probar algo nuevo, los jóvenes más que los mayores, o pues personas que se preocupan por la sostenibilidad de lo que consumen. Entonces, esta es la situación del mercado. Creo que sí, sí, que probablemente pues este tipo de productos y de uso de harinas podrá tener éxito, sobre todo si se integran dentro de otros productos. Por ejemplo, no sé, los deportivos, por ejemplo, las personas que hacen deporte. em, Están interesadas, ya están comprando, se compran en Italia también barritas proteicas donde se ponen productos de insectos para aumentar el contenido en proteínas. Sostituire in qualche modo il Bueno, pollo si podemos reemplazar el pollo con qualche altra con carne. pues otros alimentos, ¿por qué no? C'è un'ultima Bueno, domanda che pasamos volevo farle. ahora a la última pregunta que acaba de Gli llegar. insetti La grasa de interessano los per l'osservazione del insectos. mercato dello strumento? Mm, Penso che qui ci Pues sia, diciamo, da tiene un approfondire, da impacto lavorare sobre proprio con la l'industria e caducidad. appunto, Pues, ¿cuál es la di caducidad de estos productos? ascoltare il Los consumatore insectos tienen un e contenido de grasa bastante alto viene y proprio entonces en algunos chiesto casos addirittura hay que per quitar questi grasa. insetti. Hay que quitar la grasa, el Quindi contenido de grasa de los insectos. Esto ya se está haciendo para algunos insectos destinados al feed, es decir, a la alimentación de otros animales, el pienso. Pienso alimentos para animales, sobre todo los peces y los pollos. Y en el caso de los peces, ya se degrasan, es decir, se reduce el contenido de grasas de los insectos debido a problemas de pues, alimentación de los animales y también debido a problemas de conservación. Sí, es un aspecto que hay que tomar en cuenta y se están haciendo varios estudios en este momento para solucionar este tema. Muchas gracias, perfecto. Muchísimas gracias, profesora Yucker, por su disponibilidad. Muchas gracias por su presentación tan interesante sobre el mundo de insectos. Ringrazio Gracias por tutti hablarnos de i este Nobel Food. partecipanti Muchas gracias a todos los e vi participantes invito que a sempre han seguire estado con nosotros. il blog Les di invito a Italia estar con nosotros siempre en seguirnos en nuestros L'altra domanda medios sociales. Muchas per gracias. Y illustrare si appunto tienen gli más preguntas, por insetti favor, nos pueden comuni, faccio escribir a conferenceroom@ocrim.com. Y hasta pronto. tanti saluti. Grazie. Muchísimas grazie a gracias. voi, grazie. Muchas gracias a todos. Arrivederci.